Las 7 leyes de Noé. ¿De qué se trata y para quiénes se aplican? Shalom, shalom a todos. En esta oportunidad vamos a estar explayándonos sobre este punto interesante y bastante innovador para el común denominador de las personas. ¿Qué son las 7 leyes de Noé? Como cuenta el relato bíblico, Dios, ante ver el mundo en caos y en un completo desorden, envía un diluvio para terminar con la raza humana, a excepción de Noé y su familia. Vale la pena hacerse la pregunta, ¿qué fue lo que había pasado para que Dios se enoje de esta manera y determine tomar esta decisión? Vale la pena también mencionar que los 10 mandamientos fueron dados mucho más adelante con la llegada de Moisés en el monte Sinaí. Entonces, la gente de ese tiempo tenía noción de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cuando nosotros abordamos en la lectura de la Biblia, empezamos con el capítulo número 1, versículo número 1 de Génesis. Allí se nos relata cómo Dios va creando los cielos, la tierra y todo tipo de especies que habitan la misma. Cómo crea las luminarias, cómo separa el día de la noche, la luz de la oscuridad. También más adelante podemos ver cómo es formado el hombre. Y por último, el séptimo día descansa. Después podemos encontrarnos con el pecado, con el primer pecado del hombre, cuando Adán y Eva son tentados y caen en el error. Luego de esto podemos ver también cómo tienen hijos, cómo Caín y Abel tienen sus distintos oficios. Uno se dedica al cultivo de la tierra y el otro más bien se dedica al pastoreo. Ahora bien, vemos como Caín, por celos, termina matando a su hermano y podemos ver cómo a partir de aquí se empieza a poblar la tierra. Si nosotros prestamos atención, vemos que al principio del relato Dios le aclara a Adán que no tenía que tomar del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. O sea que desde el principio sí fueron advertidos qué es lo que debían hacer y qué es lo que no. No conocían quizás las consecuencias empíricamente, pero sí fueron advertidos de qué es lo que le iba a pasar y que incluso iban a conocer la muerte en caso de desobedecer la palabra del Eterno. Ahora bien, retornando al punto central, que es las 7 leyes de Noé y el por qué Dios decide destruir de esta manera su creación, hacer una suerte de reseteo, podemos tener en cuenta entonces que es una cuestión de conciencia meramente humana de lo que se trata el hecho de abordar las 7 leyes de Noé. Ahora bien, no por resumir de manera apresurada de que es una cuestión meramente humana el hecho de poder abordar y desarrollar las leyes de Noé, significa que lo estemos haciendo de manera apropiada, aunque nada nos quita esa posibilidad. Esto lo tenemos reflejado cuando leemos el primer punto, que se trata de no adorar ídolos. Si nos ponemos a ver, a lo largo y ancho de todo el mundo, predomina la idolatría. Como bien nos enseña en la Torá, en la Biblia, Dios es uno y fuera de Él no hay otro. Él es quien crea el bien y Él es quien crea el mal. Esto lo podemos leer en distintos pasajes de la Biblia, como por ejemplo cuando leemos Génesis 1 del 1 al 8, Isaías 45:7, Lamentaciones 3:38 y por citar otro ejemplo tenemos Deuteronomio 6:4. Con la vigente creencia de un Dios bueno y un Dios malo, un Dios del bien y un Dios del mal, se nos ha inculcado a través de las diferentes denominaciones religiosas, dentro y fuera del cristianismo, que existe el dualismo, donde tenemos el rey del mal, el Dios del mal, el que gobierna el mal, luchando
en una especie de cara a cara contra el Dios del bien, el Rey del bien. Esto contradice totalmente la enseñanza estricta y metódica de la Torá o la Biblia. Entonces podemos ver como ya el primer punto que habla de la no idolatría no se basa únicamente en no rendirle homenaje o cultos a las imágenes fabricadas por la mano del hombre y arrodillarse ante ellas y prenderle incienso o velas o pedirle en un rezo que nos conceda una suerte de milagro. No, esto no es el único modo de idolatría, sino que también muchas veces la idolatría está en inclusive autopercibirse a uno mismo como un ser superior a otro. La idolatría también es poner a un ser encarnado como mediador entre el mismísimo Dios y nosotros, su creación. También tenemos otra forma de idolatría, que es el apego excesivo a determinada actividad, ya sea alguna actividad que desarrollemos por placer o por una necesidad imperativa, en la cual nos terminamos volviendo fanáticos. Puede ser un deporte o puede ser también inclusive muchas veces el trabajo. Otra forma de idolatría y de practicar lo que es el paganismo es estas creencias donde contradicen la Torá, donde supuestamente tenemos a alguien capaz de estar totalmente ajeno a la voluntad del Padre Todopoderoso y Eterno, que nos guía y ha creado todas las cosas. Tenemos para leer el libro de Job, que es una buena referencia, como el Satán, como el opositor, el adversario a la palabra y voluntad del Eterno, que es el hecho de hacer el bien, necesita de su propia autoridad, ¿no? De la autoridad del Eterno, para poder llegar a ejecutar algún tipo de manifiesto aquí en la tierra. Quiere decir que el Satán es un serafín, un ángel empleado, vamos a ponerlo en esos términos. Si Dios no le permite mover un dedo, no lo mueve. En el caso de Job queda claro cómo puede llegar a causarle el mismo Satán todo tipo de infortunios al siervo Job, todo tipo de desgracias, pero no le puede causar la muerte porque inclusive el poder de la muerte lo tiene Dios. El poder de la muerte lo tiene Dios. Dios le dice al Satán que no lo autorizaba a causarle la muerte. Y esto quedó claro de esta manera, expuesto en el relato histórico de Job. Así también es el caso del Nabí Joná, del profeta Jonás. Cuando él tiene que ir hacia Nínive a advertirle al pueblo de que estaban cometiendo un grave error ante los ojos de Dios. La historia básica es que Jonás quiere escaparse, se quiere ir hacia Tarsis, finalmente cae dentro del vientre de un gran pez y el pez lo termina llevando hacia su destino, hacia Nínive. Él le advierte al pueblo de Nínive, a los habitantes de Nínive, mejor dicho, ellos se arrepienten, hacen obras de arrepentimiento y Dios los perdona. ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive justamente fue Dios el que eligió cancelar, ¿no?, esta idea inicial que tenía, ¿no? Quiere decir que acá no tenemos a Satanás haciendo lo que quiere, cuando quiere, porque quiere. Entonces, este es otro ejemplo para seguir con este punto donde estamos hablando de lo que es la idolatría y el estar alejado de la voluntad del único. Respecto al primer punto de los 7 preceptos de los hijos de Noé. Este último término es representativo a la descendencia que se origina luego del diluvio y de la salvación de Noé, su esposa y sus hijos. Entonces podemos decir que de alguna manera ya hemos visto cómo el primer punto, el primer precepto de la ley noágida, aunque han pasado miles de años de historia, no se sigue desarrollando de manera idónea, y aún entonces podemos resumir que
está vigente el hecho del motivo de disgusto de Dios para con los habitantes de la tierra, para con nosotros. Entonces podemos ver cómo inclusive el primer punto tiene mucho aún por explayar y sus diferentes formas de idolatría. El culto a pseudo divinidades, el excesivo afán por la imagen estética personal de uno mismo, la excesiva conducta fanatizada por algún deporte o por el trabajo. También tenemos como forma de idolatría no solamente prácticas religiosas, sino también el tema de índole sexual. Más últimamente tiene mucha connotación con la idolatría, porque es un tema que al estar tan vigente está cayendo en la falta de, o mejor dicho, en el exceso de promiscuidad. Creo que el sexo es otro factor también al cual se le está rindiendo mucha idolatría. Pero bueno, ese es otro punto que vamos a tocar más adelante, debido a que es uno de los puntos que tocan los preceptos noágidas.